quiero que empecemos pensando por un momento, ¿qué pasaría? Piensa esto, ¿qué pasaría si estuvieras a punto de morir y tuvieras la oportunidad de hablar con alguien, pero esa persona con la que vas a hablar es alguien cercano, que de alguna manera te va a relevar en algo o te va a reemplazar? ¿Qué le dirías? Tienes esa oportunidad, sabes que está cerca ese momento y tienes esa oportunidad de decirle algo a alguien, pero ese alguien no es cualquier persona, es alguien que te va a reemplazar en algo muy importante, que te va a relevar. Si pensamos en esto, ¿qué le diríamos? Pues sin lugar a dudas, creo que sería algo muy relevante, sería algo muy significativo por la labor que va a hacer, por la experiencia que hemos tenido, por lo que eso significa. Y ese es precisamente el caso del apóstol Pablo cuando escribe su segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo sabe que no le queda mucho tiempo de vida, eso lo sabe él, y entonces él escribe sus últimas palabras a su amado hijo en la fe, Timoteo. Eso es lo que hace él. Y en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, guarda el evangelio, le dice que debe guardar el evangelio. En el capítulo 2 le dice a Timoteo que debe sufrir por el evangelio. En el capítulo 3 le dice a Timoteo que debe perseverar por el evangelio, pero en el capítulo 4 le hace un encargo muy especial, un encargo solemne. Le dice: Timoteo, predica el evangelio. Timoteo, predica la palabra. Y precisamente ese es el título del mensaje de hoy: predica la palabra. Y quiero que por favor vayamos entonces a 2 de Timoteo capítulo 4 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. 2 de Timoteo capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y miren lo que dice el texto. Versículo 1. ¿Está hablando quién? Está hablando Pablo, está hablando a Timoteo y le está diciendo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Versículo 3. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Oremos, hermanos. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, Señor. Realmente vemos gracia sobre gracia en nuestras vidas. Es un privilegio poder estar expuestos a la predicación fiel de tu palabra y ser transformados por ella. Te suplico, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Te suplico que me ayudes a exponer tu palabra en este estudio bíblico, porque reconozco lo que soy, Señor. Soy tan limitado, tan insuficiente y no podría hacer nada sin ti. Suplico que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, que prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra y que podamos ser transformados a través de ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hablando un poco del contexto, hermanos, 2 de Timoteo hace parte de lo que conocemos como las epístolas pastorales. Y recordemos que las epístolas pastorales son 3 cartas escritas precisamente por Pablo con instrucciones pastorales, precisamente. ¿Y cuáles son esas 3 cartas? Pues es 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. ¿Cuál es el propósito de esas cartas? Dar instrucciones a algunos colaboradores sobre esos deberes pastorales de ellos. Entonces, por el hecho de tener esa relación, esas 3 cartas se les conoce así como las epístolas pastorales. Por lo tanto, cada vez que escuchemos hablar en esos términos de epístolas pastorales, estamos hablando de 1 de Timoteo, de 2 de Timoteo y de Tito. Debemos tener eso en mente.
Pero entonces esta carta, hablando de segunda de Timoteo, fue escrita ¿por quién? Por el apóstol Pablo, y debemos recordar que él lo hizo desde la prisión. Él estaba preso en Roma, como lo dice el capítulo 1, versículo 16. No era una situación nada fácil para él, no tenía comodidades, y había algo especial porque la esperanza que cualquier preso pudiera o quisiera tener, Pablo no la tenía. Él no tenía esa esperanza de ser liberado, pero Pablo sí sabía algo. Pablo tenía claro y tenía en mente algo. Él sabía con certeza que su muerte estaba cerca. Eso lo sabía él. Miren lo que dice allí en el versículo 6 del mismo capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado, está hablando Pablo, ¿como qué? Como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo tenía eso en mente, bajo esas condiciones. Entonces, sí, con la certeza de la cercanía de lo que iba a pasar, con la certeza de la cercanía de su muerte, Pablo escribe esta carta a Timoteo, a su amado Timoteo, a su amado hijo en la fe, pidiéndole que le haga una visita con Marcos. Eso lo vemos en el capítulo 4, versículo 9. Pero en caso de que eso no fuera posible, de que no lo pudiera visitar, entonces Pablo hace algo o está planeando algo como pasarle la estafeta de su ministerio, animando a Timoteo, pero también exhortándolo ¿a qué? A ser fuerte, pero particularmente a ser fiel. Pablo sabía quién era Timoteo, Pablo sabía la enseñanza que él había recibido. Él había recibido la enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice, y conocía la fe sincera que había en él, capítulo 1, versículo 5. Y entonces Pablo, a lo largo de la carta, empieza a pedirle varias cosas a Timoteo. Capítulo 1, versículo 6, que avive el fuego del don de Dios que hay en él, le dice Pablo. ¿Qué más le dice? Le dice que no se avergüence de dar testimonio del Señor, sino que participe con él, con Pablo, en las aflicciones por el Evangelio, capítulo 1, versículo 8. También le dice que retenga la norma de las palabras sanas que había oído de él, de Pablo, en la fe y en el amor en Cristo Jesús, capítulo 1, versículo 13. Le dice Timoteo, guarda mediante el Espíritu Santo el tesoro que le ha sido encomendado, capítulo 1, versículo 14. Pero hay algo muy particular y muy especial, porque le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja con precisión la palabra de verdad. Y es en ese contexto que Pablo le hace ese último encargo a Timoteo. Ese encargo solemne, ese encargo especial, Pablo le dice, Timoteo, predica la palabra. Y hoy estaremos viendo 4 aspectos de ese encargo solemne que nos ayudarán en primer lugar a recordar su importancia, pero también nos animarán a ser diligentes y fieles en lo que nos corresponde, ya sea que prediquemos o que escuchemos. En primer lugar, veremos la base de ese encargo, versículo 1. En segundo lugar, veremos el contenido del encargo, versículo 2. En tercer lugar, veremos la razón del encargo, versículos 3 y 4. Y en cuarto lugar, veremos la respuesta al encargo, versículo 5. Entonces veamos ese primer punto, la base del encargo. Por favor, volvamos a leer el versículo 1. Miren lo que dice. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Pablo le está haciendo un encargo a Timoteo, pero es un encargo muy especial. Y en este versículo estamos viendo la seriedad precisamente de ese encargo. Noten cómo empieza Pablo. Él está diciendo, te encargo ¿qué? Solemnemente. Te encargo solemnemente. Y algo interesante porque la palabra griega usado aquí es un verbo deponente que se emplea para hacer una exhortación en forma categórica y enfática. Pero también es interesante porque además de eso, a la vez es solemne. De hecho, esta era la forma que se usaba para decir en aquella época en un juicio, o más bien para exigir en un juicio que un testigo diera testimonio. Y algo interesante que debemos notar es que esta no es la primera vez que Pablo menciona
esta palabra, estas palabras. Es la tercera vez que lo hace. Él usa este mismo verbo otras veces anteriormente, ya lo ha hecho. Pero el punto es que lo ha hecho haciendo énfasis en la importancia de lo que le va a decir. Y ese es el punto, lo que le va a decir es muy importante. Yo ya sé, Timoteo, que mi partida está cerca, pon atención, es muy importante lo que te tengo que decir. No podemos tomar esto a la ligera. ¿Cuándo lo hizo anteriormente? Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 21, también lo hizo en la misma carta, segunda Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14. Pero también hay algo bien importante y que debemos tener en cuenta acá, y es que este verbo está en primera persona del singular. Y tal vez ustedes pueden decir, bueno, esto es un mensaje o una clase de gramática, pero la gramática es importante en la exposición de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque hace del encargo una comisión directa, es una comisión directa de Pablo. No es relevante en el sentido de que Pablo lo está diciendo porque Pablo es el gran Pablo. No es por eso, no es porque Pablo es el gran apóstol, sino que lo hace en el sentido de que Pablo tiene toda la autoridad apostólica, y una autoridad apostólica que posee de parte del mismo Señor Jesucristo, como lo confirma el capítulo 1, versículo 1. Entonces Pablo está haciendo un encargo a Timoteo, un encargo solemne, un encargo de cumplimiento obligatorio, o sea, no es opcional, es un encargo muy importante. Y de hecho miren lo que continúa diciendo Pablo ahí en el versículo 1. Te encargo solemnemente que, y noten, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Noten cómo está haciendo ese encargo. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Por su manifestación y por su reino. Esto es muy relevante, hermanos, porque ese encargo que está haciendo Pablo a Timoteo le está haciendo delante de Dios y de Jesucristo. Es decir, este encargo lo ha hecho Pablo y lo debe llevar a cabo Timoteo, porque ese es el punto, delante de Dios y delante de Jesucristo. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué privilegio es servir al Señor, pero qué responsabilidad tan grande! El testigo de la fidelidad de Timoteo en todo su ministerio es Dios mismo. El testigo de la fidelidad de Timoteo en este encargo es Dios mismo. ¿Y sabes qué, hermano? Por aplicación, el testigo de nuestra fidelidad en el ministerio y en el servicio al Señor es Dios mismo. Es Dios mismo, y eso nos debe animar a servir fielmente. Ahora, es interesante ver que el texto menciona a Dios y a Jesucristo, pero a Jesucristo lo hace como juez. Noten lo que dice el texto: quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí hay un énfasis especial, como dice un comentarista, y cito: hay un énfasis especial ¿en qué? En la responsabilidad única del creyente, y noten, ante el Hijo, no como Salvador y Señor, sino como juez. El punto de la primera mitad de la frase es que todo ministro llamado por Jesucristo, el Hijo, ministra o sirve constantemente ¿bajo qué? Bajo el escrutinio omnisciente de su presencia divina, pero también es cierto que el servicio a Jesucristo no solo se presta ante su mirada constante, sino también será sujeto del juicio de este magistrado infinitamente superior que juzgará a los vivos y a los muertos. Wow. Pablo está exhortando a Timoteo a cumplir la tarea encomendada con excelencia, pero lo está haciendo a la luz del juicio del tribunal de Cristo, donde serán juzgados todos los creyentes. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Los creyentes también, sí. Donde anhelamos que el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La responsabilidad final de quien predica la palabra, hermanos, no es con los miembros de la iglesia. La responsabilidad de quien predica la palabra es con Dios mismo.
Es con el Señor, quien en su soberanía nos ha llamado a servirle, quien en su soberanía nos ha capacitado para hacerlo, pero finalmente quien también nos juzgará. Predicar la palabra es un encargo solemne y muchas veces nos puede preocupar la audiencia. Vamos a estar pensando en cosas tan superficiales como quién es el que está escuchando. Pero ¿saben qué? Si alguien de renombre está allí o no está, está bien. Si el presidente de un país está ahí sentado escuchando o no está, está bien. Pero debemos saber algo. Es que siempre estará alguien allí por seguro, y ese es nuestro Señor. Siempre. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17 dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y noten, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pero entonces, ¿cómo debía responder Timoteo? Y la respuesta es: con fidelidad, esforzándose en la gracia que es en Cristo Jesús. Y como dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2, como servidores y administradores de los misterios de Dios, se requiere que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Hermanos, Pablo le ha hecho un encargo muy serio y muy importante a Timoteo. Y ha hecho ese encargo en la presencia de Dios mismo y de Jesucristo. Pablo ya ha puesto la base de ese encargo. Pero aquí surge una pregunta, y es: ¿cuál es el encargo? ¿Cuál es el encargo que Pablo le está haciendo a Timoteo? Y eso nos lleva al segundo punto: el contenido del encargo. Miremos lo que dice el versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y aquí hay algo interesante. Es interesante notar que entre el versículo 2 y el versículo 5 en esta sección hay 9 imperativos. De hecho, la segunda carta a Timoteo se caracteriza porque tiene muchos imperativos, pero aquí pasa particularmente eso. Entre los versículos 2 y 5 hay 9 imperativos, y recordemos que un imperativo es un mandato, es una orden, o sea, no es opcional, es algo que debemos hacer. Y también algo interesante es que aquí en este versículo 2, solamente en el versículo 2, hay 5 imperativos, hay 5 mandatos, y esa es la manera en que el apóstol Pablo presenta el contenido del encargo, con esos 5 primeros imperativos, donde predica la palabra, es el primero de ellos. Y podríamos decir que además de ser el primero de ellos, es como la base de los demás. Predica viene de la palabra griega traducida como keruso. La palabra griega es keruso. Y esa palabra da la idea de proclamar como un heraldo, ese es el punto. ¿Y cómo proclamaba un heraldo? Hacía proclamaciones públicas. El heraldo iba de parte del rey, de parte del imperio, a proclamar en voz alta por las calles y por los pueblos. ¿Y qué era lo que debía decir ese heraldo? Pues lo que debía decir era lo que le habían mandado decir. No podía decir nada diferente. Tenía que transmitir ese mensaje exactamente como lo había recibido. Ese heraldo no podía llegar allá y decir: no, voy a cambiar el mensaje y voy a decir otra cosa, como comúnmente vemos. Este heraldo debía proclamar el mensaje fielmente, en voz alta, con toda autoridad, con el propósito de que ese mensaje fuera escuchado claramente, pero también obedecido. Hermanos, Timoteo debía predicar fielmente la palabra. Timoteo no iba a estar hablando de parte de un rey terrenal. Timoteo no iba a estar hablando de parte de un rey limitado, de un rey finito. No, hermanos, Timoteo iba a estar hablando la palabra misma de Dios.
Timoteo iba a proclamar la palabra de parte del Rey de Reyes, de parte de Dios mismo. Y ese es el encargo que le está haciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Timoteo debía predicar la palabra, y aquí surge una pregunta: ¿cuál palabra? Y podríamos pensar que esa pregunta no tiene sentido, pero sí la tiene, hermanos. Porque ¿qué están predicando hoy? ¿Qué estamos escuchando hoy? ¿Qué es lo que estamos escuchando? La respuesta es lo que se debía predicar, es la palabra de Dios. Esa palabra de la que ha venido hablando Pablo a lo largo de la carta. Precisamente en el 2:9 dice la palabra de Dios. En el 2:15 dice la palabra de verdad. Pablo está hablando del mensaje y las enseñanzas que proceden de Dios. Pablo está hablando de la Escritura. Recordemos lo que dice el conocido pasaje ahí en 2 de Timoteo 3, desde el versículo 15 al 17, que incluso está conectado con esta sección. Aunque estemos hablando a partir del capítulo 4, ese versículo está en el capítulo 3, pero está conectado con esta sección. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, a partir del 15. Y que desde la niñez, recordemos, está hablando Pablo a Timoteo, has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Y mira lo que dice las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva ¿qué? A la salvación mediante la fe en Cristo. Eso hacen las escrituras. Y mira luego lo que dice de las escrituras en el versículo 16, el pasaje conocido: toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Y como es exhalada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Predicar la palabra se refiere a proclamar toda la palabra de Dios escrita. Se refiere a proclamar todo el consejo de Dios, se refiere a proclamar la verdad revelada de Dios. Y hermanos, aquí hay una realidad implícita. Aunque predicar la palabra es un encargo solemne, es un encargo serio, también es un encargo simple. ¿Y simple en qué sentido? Pues en que lo que debe hacer un predicador, en que lo que debe hacer el que dice que va a enseñar esto, que va a enseñar la palabra, es eso, es predicar la palabra. Y menciono esto porque lo que abundan hoy son proclamadores de muchas cosas, pero no de la palabra. Alguien dijo que un predicador es como un mesero que recibe el plato del chef en un restaurante. Imaginémonos esa escena. El chef prepara su mejor plato, el mesero lo lleva, y ¿qué es lo que debe hacer el mesero? Tomarlo como lo recibió y llevarlo a la mesa. Eso es lo único que debemos hacer. Pero ahora imagínense esto, que llegó el mesero, recibió el plato, lo abre y empieza a probar, y usted está ahí viendo, y empiezan a probarle ahí su plato, y empieza el mesero a quitarle cosas, saca del bolsillo otras cuantas, empieza ahí a ponerle. Pensando que así podría saber mejor. Hermanos, y eso es lo que están haciendo muchos que dicen que son predicadores de la palabra, y no es cierto. Lo que debe proclamar el predicador es la palabra de Dios, no adulterada, la palabra de Dios no diluida, lo que dice la palabra. Y esto es importante, hermanos, porque a veces aún podemos estar tentados a no decir ciertas cosas que afirma la palabra, porque puede ser muy duro para alguien. Nos estamos comportando como ese mesero. Predicar la palabra no es exponer ideas personales que nada tienen que ver con la palabra. Predicar la palabra no es hablar una hora desde un púlpito hablando del mismo predicador. Predicar la palabra no es que alguien con facilidad de expresión y con elocuencia empiece a hablar de lo que se le ocurra.
Predicar la palabra no es hablar de un tema y adornarlo con unos versículos fuera de contexto. Eso lo hacen muchas personas. Predicar la palabra no es decirle a los que escuchan que siempre se van a volver millonarios, que nunca van a tener enfermedades, que nunca van a tener problemas, siempre y cuando siembren. Hermanos, predicar la palabra no es subirse a un púlpito a entretener a alguien. Y lamentablemente esa es una realidad hoy. Y esto es terrible porque vemos muchos hombres buscando entretener a otros de cualquier manera posible y a cualquier costo, incluso la condenación eterna. Pero también hay muchos que quieren ser entretenidos de esa manera. Spurgeon dijo lo siguiente: vendrán días en que en lugar de un pastor enseñando abejas, habrá un payaso entreteniendo cabras. Hermanos, pastores que están acá, maestros, predicar la palabra es un encargo solemne y serio. Predicar la palabra es hablar de parte de Dios y delante de Él. Predicar la palabra es predicar fielmente a Cristo. Y eso era lo que debía hacer Timoteo, pero también eso es lo que debemos hacer nosotros. Entonces, el primer mandato, el primer imperativo es predicar la palabra, pero ahora Pablo hace algo particular, y es que especifica de qué manera se debe cumplir ese mandato, de qué manera debe predicar la palabra a Timoteo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con otro mandato. Noten lo que dice a continuación: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra para insiste se refiere a qué? Se refiere a estar preparado, se refiere como a estar dispuesto, a mantenerse cerca, pero también incluye algo. Implícitamente está la idea de urgencia, como de preparación, como estar listo para algo. Y noten que el texto luego dice, luego Pablo dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay que hacerlo aunque parezca conveniente o aunque parezca inconveniente. Y aquí surge una pregunta porque pueden haber dos posibilidades aquí. Esa conveniencia es desde cuál perspectiva, desde la perspectiva de Timoteo, quien es el que la enseña, o desde la perspectiva de la audiencia, que es quien escucha la palabra. Yo creo que el texto afirma la segunda perspectiva, es desde la audiencia. La segunda opción parece ser la perspectiva más adecuada. Es decir, Timoteo debía predicar la palabra a pesar de lo conveniente o inconveniente que fuera para quienes oyeran. Sin embargo, yo creo que también, aunque pienso eso, creo que la primera opción puede ser posible. ¿Por qué? Porque Pablo puede estar pensando en tener en cuenta a Timoteo porque él conocía algo particular de Timoteo y era su timidez. Miren lo que dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pero ¿cuál es el punto? Ya sea que se tratara de quien está predicando o de quien está escuchando, el punto es que Timoteo debía insistir en realizar el encargo solemne que le había hecho Pablo. Ese encargo de predicar la palabra independientemente de las circunstancias, independientemente si fuera conveniente o fuera inconveniente, si fueran favorables o desfavorables desde cualquier punto de vista. Timoteo debía estar listo para predicar la palabra en todo momento. Así parecieran buenas las circunstancias o no, parecieran convenientes o no, Timoteo lo que debía hacer era aprovechar cada oportunidad para predicar esa palabra. Hermanos, es necesario predicar la palabra, es necesario
predicar el Evangelio aun cuando la gente esté dispuesta a escuchar o cuando no lo esté, aun cuando podamos tener timidez o cuando no la tengamos. Y tal vez a este punto alguno de ustedes puede estar pensando, pues este mensaje no aplica para mí, este mensaje aplica solamente para los pastores porque es una carta pastoral. Pero quiero decirte que sí aplica para ti. Pablo le está hablando a Timoteo, claro, él es un pastor y este texto aplica para los pastores, a quienes enseñan la palabra, a los maestros que la predican, pero también puede ser aplicable para la iglesia en general. En primer lugar, puede ser aplicable porque como miembros de una iglesia local debemos saber cuáles son las responsabilidades de nuestros pastores y de quienes enseñan la palabra. Lo debes saber. En segundo lugar, porque si tú no eres el que predica, entonces ¿quién eres? El que escuchas la palabra. ¿Y qué estás escuchando? ¿Con qué actitud lo estás haciendo? ¿Cómo estás aplicando lo que escuchas? En tercer lugar, también se puede aplicar a los creyentes, porque todos estamos llamados a predicar la palabra y a predicar el Evangelio de Jesucristo. A nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Y déjame preguntarte algo, ¿cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste tal vez a un familiar, a un vecino? O tal vez el vecino ni siquiera sabe que eres creyente. Hermanos, por aplicación, todos los creyentes debemos estar preparados a tiempo y fuera de tiempo, cuando parezca conveniente y cuando no lo parezca, para predicar la palabra. Predica la palabra. Alguien decía que si un familiar se va al infierno, no recuerdo quién lo dijo, pero sé que alguien lo dijo, se debería ir con nuestras uñas por la predicación del Evangelio en todo su cuerpo. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Estamos aprovechando cada oportunidad, recordando que ese puede ser el último día de vida de esa persona. Y quiero recordarte algo, que el que salva no eres tú ni soy yo. El que salva es el que tiene poder para dar vida a un muerto espiritual. Es el Señor. Recordemos que solamente somos medios que el Señor usa en su soberanía y que Él salva y lo hace a través de la palabra. Pero también lo hace a través de esa forma, de ese regalo inmerecido que nos da de poder tomar su palabra, poder conocerlo y luego poder comunicarla, poder predicarla, poder contarle a alguien ese mensaje de Dios. Eso es una gracia, hermanos. Debemos predicar la palabra a los que no conocen al Señor, pero también debemos predicar la palabra a los que lo conocen, a los que no conocen al Señor, para que el Señor en su soberanía y en su misericordia les pueda salvar, pero también a los que son salvos, para que el Señor pueda transformar sus vidas, porque es a través de la palabra que Él transforma. Y te debes predicar a ti mismo la palabra cada día. Que el Señor nos ayude, que nos dé valentía, que nos dé de nuevo para hacerlo. Timoteo debía predicar la palabra insistiendo a tiempo y fuera de tiempo. Pablo continúa y ahora usa 3 imperativos seguidos, 3 mandatos más: redarguye, reprende y exhorta. Y primero dice que redarguye, y ese redarguye es un imperativo, es un mandato, pero es un mandato negativo, y textualmente significa poner a prueba para demostrar. Y es interesante porque se refiere a mostrar a la luz de la Escritura el pecado, se refiere como a poner en evidencia algo, y esto sucede cuando se predica la palabra fielmente.
Pero eso sucede no por obra del predicador, eso sucede no por la elocuencia del predicador, eso sucede por la obra del Espíritu Santo, que puede aplicar la palabra. Nosotros no podemos olvidar, hermanos, que somos medios. O sea, repito, eso es un regalo. Nosotros no podemos olvidar que cuando estamos predicando la palabra, estamos hablando a muertos espirituales. ¿Cómo van a reaccionar? Solo pueden hacerlo si el Señor hace un milagro. Ese es el verdadero milagro. Esto es importante porque solo habrá convicción de pecado cuando hay predicación de la palabra, hablando de redarguir. Pero el siguiente imperativo es reprende. También es un mandato negativo de amonestación, de advertencia, de corrección. ¿Para quién? Para quien no reconoce o para quien no quiere apartarse del pecado. Un comentarista escribió al respecto y cito lo siguiente: hay cosas que hay que reprender. Hay que hacerle ver al pecador su pecado. Hay que guiar la mente del equivocado para que se dé cuenta de su error y despertar como sea el corazón del descuidado. El mensaje cristiano no es ningún opio para hacer dormir a la gente, sino más bien una luz que despierta a las personas y les hace ver cómo son de veras y cómo es Dios. Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, es necesario que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que redarguyas para que quienes están en pecado se convenzan de ello, pero también reprende. Es decir, advierte a aquellos que no obedecen la palabra, a aquellos que están pecando. ¿Para qué? Para que se aparten del pecado, para que dejen de hacerlo. El ministro fiel debe redarguir y debe reprender. Eso es importante. El que predica la palabra debe confrontar el pecado y debe hacerlo, hermanos, porque es lo que dice la Escritura. Claro, también debemos predicar la gracia, la misericordia, la realidad de nuestra vida. Antes de Cristo estamos muertos en delitos y pecados, pero tenemos el precioso regalo de un Salvador. Pero debemos confrontar el pecado. Y algunas veces he escuchado que algunas personas que han llegado a IBCC llegan, escuchan un mensaje y se van y no regresan. ¿Y qué pasó? No, es que ya confrontan mucho el pecado. Pero quiero decirte algo, también he escuchado y he visto que muchos de los que han venido aquí han sido confrontados por el pecado. El Señor los ha salvado en su misericordia. El Señor usa su palabra para salvar. Y con la ayuda del Señor, su palabra es lo que predicamos. Y con la ayuda del Señor, su palabra es lo que predicaremos. El quinto imperativo es exhorta. Este también es un mandato, pero es de signo positivo. Y ya es un mandato que implica, o lo que quiere decir es que se puede animar a alguien a hacer lo correcto. Se puede traducir como, además de exhortar, como llamar, instar. Es decir, llamar o instar al que se le enseña ¿a qué? A que haga de su vida lo que ha escuchado, a que ponga en práctica esa palabra de la que se le ha hablado, esa enseñanza que ha recibido. Esta palabra tiene la connotación de aproximarse, de estar cerca, de alentar, pero alentarlo con un propósito, y es el propósito de animarlo a vivir conforme a la palabra. Y es necesario hacerlo en todo tiempo. ¿Qué estamos haciendo cuando tenemos tiempo de compañerismo? Tiempos de dificultad del hermano, tenemos que alentarlo y animarlo con la misma palabra para que pueda crecer. Esto es más o menos como cuando alguien está practicando un deporte y como el que lo ha entrenado, el que lo ha enseñado cómo hacerlo, le ha dicho qué es lo que tiene que hacer, y cuando ya va a practicar pues lo acompaña
y está a su lado animándolo. Cuando se siente que desfallece, le dice: dale, lo puedes hacer de esta manera, esto es lo que debe hacerse. Y lo hace con el propósito de que lo haga precisamente de la manera que le ha enseñado previamente. Continuando con el versículo 2, es interesante ver lo que dice al final, cómo se debe redarguir, reprender y exhortar. Y noten, ¿cuál es la manera de obedecer estos mandatos que dice allí? Con mucha paciencia y doctrina. Con mucha paciencia y doctrina. Que el Señor nos ayude a ser pacientes, no pacientes de un médico, sino tener paciencia. Con mucha paciencia y doctrina. ¿A qué se refiere paciencia? A una condición tolerante que no se rinde ante las circunstancias. Porque algunos pueden decir: sí, yo soy paciente, pero 10 minutos. Minuto 11 ya no hay paciencia. Yo soy paciente si él actúa de tal manera. Ya cuando actúa de esta otra, ya ahí no hay paciencia. No, hermanos. Se refiere a una paciencia perseverante en las tareas ordenadas cuando se trata con personas pecadoras y cuando se trata con personas pecadoras como tú y como yo. No podemos olvidar eso. Ese debe ser el corazón pastoral, responder con paciencia ante las ovejas tercas del rebaño. Y debe ser porque es la forma en que lo ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. Y noten que el texto no dice con un poco de paciencia, sino que dice con mucha paciencia. Es decir, que debe ser con una paciencia que no se debilita, sino que persevera. Por lo que, claro, la tarea no será fácil muchas veces. Entonces Timoteo, y por extensión los pastores de hoy, deben redarguir, reprender y exhortar con mucha paciencia. El versículo final, ese mismo versículo finaliza diciendo allí: e instrucción, y la Reina Valera dice: y doctrina. Es decir, lo que se enseña. Y lo que se enseña o se predica, ¿qué es? Pues es la palabra de Dios. Solamente se puede redarguir, solamente se puede reprender, solamente se puede exhortar correctamente si se hace ¿cómo? Con la instrucción de la palabra. Solamente si se hace con la instrucción de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un buen recordatorio, hermanos, y vuelvo y reitero, no es la elocuencia de un predicador, no son los títulos de esos estudios teológicos que alguien pueda tener que sean los que convencen a un pecador de su pecado, que son los que hagan que un pecador se arrepienta, que es los que salven a alguien que no conoce al Señor. Es la obra de Dios mismo a través de su palabra. Es necesario redarguir, es necesario reprender, es necesario exhortar, pero también es necesario hacerlo con mucha paciencia e instrucción, no como sintiéndonos superiores espiritualmente. Eso es terrible, hermanos. Tenemos que recordar cada día la gracia y la misericordia de Dios. Tenemos que hacerlo con gracia, con esa misma gracia que recibimos antes y que estamos recibiendo cada día tú y yo. Entonces ya hemos visto en primer lugar la base del encargo, en segundo lugar el contenido del encargo, y en tercer lugar y como tercer punto veremos la razón del encargo. Leamos los versículos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahora Pablo le está dando una razón a Timoteo por la que debe ser fiel y diligente precisamente en la predicación de la palabra, en redarguir, en reprender y exhortar. No solo, Timoteo, es porque el ministerio te lo exige, porque eso es lo que exige el ministerio, sino también porque llegará un momento, Timoteo, en que enfrentarás
oposición, porque algunos no tolerarán escuchar la palabra de Dios predicada fielmente. Y es interesante ver algo aquí, es que Pablo está advirtiendo a Timoteo y le está advirtiendo de algo que va a pasar ¿cuándo? En el futuro. Pero por el hecho de que él esté diciendo esto no significa que eso no hubiera ocurrido antes ni estuviera ocurriendo en ese momento. De hecho, eso sí estaba pasando. Había situaciones similares. El punto es que Pablo está advirtiendo a Timoteo de lo que va a suceder, le está diciendo qué es lo que va a ocurrir con un propósito, y es que Timoteo, tienes que estar preparado para cuando eso suceda. Eso va a suceder. Pero tienes que estar preparado, tienes que estar alerta. Y aquí surge una pregunta. Bueno, ¿y quiénes son los que no soportarán la sana doctrina? ¿Quiénes no soportarán la sana doctrina? ¿A quiénes se está refiriendo Pablo allí? Y eso es interesante porque ¿saben a quiénes se está refiriendo Pablo? A los llamados cristianos nominales. No sé si han escuchado ese término. ¿Quién es un cristiano nominal? Es aquel que va a una iglesia y que piensa que es creyente pero no lo es. Es aquel que va a la iglesia y que piensa que es creyente porque asiste a la iglesia los domingos, porque escucha mensajes, porque el papá o la mamá es creyente, porque usa términos bíblicos. Pero realmente no es creyente. No son creyentes genuinos, son personas a las que no les interesa la predicación fiel, sino que ¿saben qué les interesa? Ellos mismos, lo que ellos quieren oír, lo que ellos quieren escuchar. El texto dice, teniendo comezón de oídos, es decir, solo quieren escuchar cosas que les gusta, ¿conforme a qué? Conforme a sus propias concupiscencias. Son personas que quieren ser entretenidas con un evangelio falso, porque para ellos no es agradable escuchar el evangelio de Jesucristo. Y déjame decirte algo, si cuando la palabra predicada fielmente empieza a hablar de tu pecado y eso te incomoda y no quieres escucharla, estás en problemas. Porque si eres creyente, lo que debe pasar es que debes decir, eso está pasando en mi vida, Señor, perdóname. Perdóname porque quiero ir para tu gloria. Para ellos no es agradable escuchar el evangelio de Jesucristo de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacen ellos? El texto continúa diciendo, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y escuchen lo que dijo Vincent. Si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Y miren lo que dijo Calvino. El diablo siempre tiene a mano un número suficiente de tales maestros como el mundo los quiere tener. Siempre ha habido una abundante cosecha de hombres perversos. Y la hay todavía en la actualidad. Y por consiguiente, Satanás jamás tiene escasez de ministros para engañar a los hombres y tampoco carece de los recursos para engañar. ¿Saben qué está diciendo Satanás? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo los quieren? Pidan que se los tengo. Y claro, esto va a traer consecuencias, van a haber unos resultados. ¿Cuáles son? Versículo 4, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Esto es lo que va a suceder con aquellos que no soportarán la sana doctrina. Van a apartar sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Es decir, a las falsas ideas, a las falsas filosofías que se oponen a la verdad bíblica. Y quiero que escuchen esto, cuando una persona rechaza la verdad de la palabra de Dios, implícitamente está aceptando la mentira de Satanás. Y aquí surge otra pregunta. ¿Cómo debe responder Timoteo ante esta situación? ¿Cómo debería responder entonces Timoteo? Y eso nos lleva al cuarto y último punto. Tal vez estemos preocupados porque todavía queda un punto, pero este es mucho más breve.
Ese cuarto punto es la respuesta al encargo. La respuesta al encargo, miren lo que dice el versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En este versículo, Pablo le está diciendo a Timoteo cómo debe responder él, cómo debe ser su respuesta. Él inicia diciéndole, pero tú. Y él está diciendo, pero tú, Timoteo, en contraste a esa audiencia, a las personas que acabamos de mencionar en los 2 versículos anteriores. Pero tú no eres como ellos. Tú eres diferente. Y a continuación utiliza esos 4 mandatos o imperativos más. Y lo primero que le dice Pablo en ese versículo es, pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sé sobrio, Timoteo. Sé diligente, tienes que mantenerte alerta. ¿En medio de qué? En medio de esas enseñanzas heréticas, en medio de esas herejías, en medio de eso que vas a estar escuchando que no dice la palabra. Tienes que estar alerta, no te apresures. No reacciones inadecuadamente. Mantente equilibrado y controlado, pero mantente así buscando siempre una cosa: agradar a Dios. Es muy fácil querer empezar a ayudar a Dios. A veces muchos quieren hacer eso y empiezan a traer ideas porque están pensando que el éxito de una iglesia está en el número de personas que hay ahí. Entonces contratan a alguien de mercadeo para que llene ese salón. Timoteo, no hagas eso, tienes que estar sobrio, no te apresures, no te dejes llevar por las modas ni por las ideas de este mundo. Mantente sobrio, Timoteo, mantente fiel. Pablo continúa y ahora usa otro imperativo y le dice, sufre penalidades. Y recordemos que son mandatos. O sea, esto no es opcional para el predicador. Sufre penalidades. Y no es la primera vez que lo ha dicho, ya lo hizo en el 1.8, también lo hizo en el 2.3. Pablo le está diciendo, soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque el encargo encomendado no es una tarea fácil, sino que es de mucho esfuerzo. Hermanos, y eso es cierto, esa tarea no es fácil y tenemos que estar orando cada día por nuestros pastores. Son un regalo del Señor, un regalo que no merecemos. El Señor en su gracia nos ha permitido tener la posibilidad de hombres de Dios que vienen y predican su palabra fielmente. Tenemos que orar cada día, todos los días debemos orar por ellos. No podemos olvidar que esto no es, como decía, que es un imperativo, no es una sugerencia, es un mandato. Y tenemos que recordar hermanos, que el ministerio demanda sufrimiento. Escuchen lo que dice MacArthur: no existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. Un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto. Hermano, déjame decirte algo: si tu ministerio no tiene sufrimiento, si no hay dolor en lo que estás haciendo, lo más probable es que eso sea superficial. Ahí hay un problema. Como dice MacArthur, no existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. El ministerio es costoso y por eso, repito, debemos orar por nuestros pastores cada día, por los pastores que conocemos, por los pastores del mundo, por los que nos acompañan, por los que están viniendo a prepararse de Semdex, porque es costoso, es difícil. Pablo continúa y dice ahora, haz trabajo de evangelista, un imperativo más. ¿Y a qué se refiere? Sencillamente predica el evangelio de Jesucristo. Timoteo, predica el evangelio de salvación. ¿A quiénes? A los perdidos, incluso a aquellos perdidos que están asistiendo a la iglesia, que piensan que son creyentes pero no lo son. ¿Y sabes por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree.
Timoteo, predica el evangelio, como pastor debes hacerlo. Pero vuelvo y les digo, hermanos, esta es una tarea no solamente de los pastores, sino de todas. Debemos predicar el evangelio todo el tiempo, debemos predicar el evangelio a los demás, pero también debemos predicarnos el evangelio a nosotros mismos cada día. Es necesario que nos estemos predicando el evangelio y que recordemos lo que éramos antes de Cristo, que recordemos que por su gracia hemos sido salvados, que recordemos que es por su gracia que estamos siendo transformados a su imagen. No es porque tú eres muy espiritual, no es porque tú eres muy superior, es por la gracia del Señor y por los méritos de Jesucristo. Pablo finaliza diciendo: cumple tu ministerio. Y es interesante porque con este mandato Pablo resume todos los mandatos anteriores, pero no solamente todos los mandatos anteriores, sino cualquier otro aspecto del ministerio. Es decir, Timoteo, cumple a cabalidad, con fidelidad y excelencia el ministerio encomendado. Cumple la tarea para la que has sido llamado por Dios mismo. Esto es más o menos como una carrera. Algunos dicen un maratón, otros dicen una maratón. No sé si es femenino o masculino. Hay que empezar y eso es importante, pero lo más importante no es empezar esa carrera. Lo más importante es terminarla y terminarla bien. Hermanos, es un trabajo serio y difícil. ¿Cuántas veces no vemos hombres que empiezan de una manera pero terminan mal el ministerio? Reitero, es necesario que estemos orando cada día por nuestros pastores para que les ayude a ser fieles cada día, que les ayude que así como empezaron esa carrera, la puedan terminar fielmente. Debemos orar por ellos, como lo he dicho, de tal manera que el Señor les pueda decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como vemos, hermanos, predicar la palabra es un mandato que todo ministro del evangelio debe cumplir. No es una sugerencia de Pablo, no es opcional, sino que es una orden, y es una orden inspirada por el Espíritu Santo. Es un mandato supremamente serio para aquel que se está preparando. Es un mandato serio para el que ya lo está haciendo y lo debe hacer a tiempo y fuera de tiempo, aún en medio de las dificultades que definitivamente llegarán, dificultades, problemas que van a ser una realidad, en medio del rechazo, en medio de la hostilidad, que lo más probable es que sean más comunes cada día. Predicar la palabra requiere fidelidad y una actitud adecuada. Predicar la palabra requiere perseverancia hasta el final. Y hermanos, aunque esta carta está dirigida a Timoteo, que era un pastor, hoy aplica a cada uno de los que enseñamos la palabra de Dios de alguna manera. Qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Que el Señor nos ayude a predicar su palabra fielmente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estamos tan agradecidos por tanta gracia, Señor. Te pedimos que nos perdones porque muchas veces no predicamos la palabra como debemos hacerlo, a tiempo y fuera de tiempo, en dependencia tuya. Gracias por este recordatorio de la importancia de predicar tu palabra, pero también por el ánimo, Señor, de entender lo que eso implica para las vidas, Señor. Te suplico que nos ayudes a ser fieles, te suplico que ayudes a nuestros pastores, a todos aquellos que predican tu palabra, que lo hagan fielmente para tu gloria, delante de ti, de parte de ti, Señor. Y te lo suplicamos porque a través de esa palabra tú puedes salvar vidas, Señor, y transformar corazones. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.